Buenas tardes. Hoy, miércoles 28 de octubre, estamos iniciando la tercera emisión de Diálogos y de un espacio para dialogar temas de actualidad y debatir con una mirada crítica temas diversos. Acompáñanos a explorar las noticias que trascienden, visitar la memoria de nuestra América, acercarnos a la literatura, debatir temas diversos y dialogar con la cultura y las artes alternativas y populares. En esta tercera emisión de nuestro programa Diálogos y Debates, recuperaremos el papel de Camilo Torres en la historia de nuestra América. Posteriormente, realizaremos la ya tradicional revista a las noticias que trascienden la semana con una editorial por parte de los miembros de nuestro equipo, de los colaboradores que participan en este programa. En nuestra sección de diálogos y debates estaremos abordando el controvertido tema de las reformas que contemplan la desaparición, la liquidación de los fideicomisos federales. En nuestra sección ¿Qué leer? ¿Qué ver? ¿A dónde ir? Tenemos la presentación del documental Las tres muertes de Marisela Escobedo. Cerraremos nuestro programa con la presentación del pintor chicano José Mares, con quien conversaremos y nos mostrará parte de su obra. Acompáñenos los siguientes 55 minutos a esta emisión. Bien, empezaremos con nuestra primera sección, Memoria Histórica de nuestra América. Josman, por favor. Hola, doctor. Compañeros, muy buenas tardes. Bueno, como ya lo anunciaba el doctor Ornelas, hoy traemos a la memoria de nuestra América un personaje emblemático que es el cura colombiano Camilo Torres Restrepo. Pero para entender en esta efemérides, en este recuerdo, ese momento cuando se vincula al Ejército de Liberación Nacional en el año 65, veamos el presente para comprender la dimensión de esa decisión. Ahora se vive muy fuerte la ola de los neopentecostalismos. Aunque el pentecostalismo es un fenómeno antiguo, los neopentecostalismos y las corrientes carismáticas toman mucha fuerza, sobre todo pues a partir de los años 70, con unas visiones evangelistas que tienen una incidencia muy fuerte a partir del recaudo desmesurado de bienes. Y en este momento encontramos al neopentecostalismo aglutinantes de la política a nivel latinoamericano, sino mundial, y vinculadas también con el sionismo, no por casualidad, sino porque en su génesis histórica también tiene vínculos con este. Encontramos al presidente Jimmy Morales de Guatemala, o al expresidente, encontramos a varios candidatos o presidentes de Latinoamérica vinculados, el propio Jair Bolsonaro y todos estos movimientos que lo colocan. Entonces nos damos cuenta de una dimensión importante. ¿Pero por qué es importante? Porque allá en los años 70, cuando comienza a despuntar el movimiento Golconda en Colombia, que es como convergen los curas y los sacerdotes en torno a la teología de la liberación, se vuelve una contrapropuesta y una contraofensiva. También, digamos, de capturar un poco a todas estas personas del espectro popular a partir de los pentecostalismos, de este puerta a puerta mucho más ácido y que comienza a ser el combate con una tradición que se vuelve revolucionaria. Entonces, estamos en el presente, pasamos a los 90, 70 y en los 60 pues encontramos algo importante. En 68, el evento de la CELAM, que es el Consejo Episcopal Latinoamericano, que define a partir de Pablo VI una línea cristiana de tendencia sensible a lo popular. Esto en consecuencia con la encíclica Populorum Progressio del propio
propio Pablo VI en el año 67. Ya cuando llegamos al año 66, año en el que cae abatido en combate Camilo Torres, al que se le dice de alguna manera muy popular el cura guerrillero, encontramos que él muere un 15 de febrero, hace una proclama que se agota en 50.000 ejemplares prácticamente en un día, sino una semana, en donde declara por qué se vincula a la guerrilla. Y eso lo hace el 31 de octubre de 1965. Entonces, él es un momento de inflexión importante para entender todo lo que se genera como una forma hasta ahora presente de teología de la liberación. Palabras clave para entender el ideario de Camilo Torres, Frente Unido, que era una propuesta política que tenía antes de irse a la guerrilla en el 64, pero otras palabras son el amor eficaz, el hambre es mortal, por la cual todo esto lo lleva a ser amenazado. Entonces, un 31 de octubre del año 65, se vincula a la guerrilla, muere, pero deja toda una tradición que en combate con esta forma de entender lo popular y la reivindicación también de un Cristo revolucionario, se vuelve una amenaza y se contraviene a partir de los neopentecostalismos que hoy en día colocan presidentes y candidatos sin mejorar las condiciones de estos sectores populares. Por eso hoy recordamos a Camilo Torres Restrepo. Gracias, Dios, interesante. Un sacerdote guerrillero, como hubo varios. Bien, ahora pasamos a esta sección en donde nosotros de la masa informativa de estos tiempos, que es mucha, este país se empieza a mover, empieza a transformarse, la información fluye. Y hemos elegido cada uno de los miembros de este equipo de diálogos y debates, cada quien elige una noticia que trasciende la semana. Empezamos con Paola. Claro que sí, Doc. Buenas noches. Y bueno, esta semana, controversial noticia, me parece, el pasado domingo y finalmente el lunes fue que se decidió se confirmó la persona que va a quedar en lugar de Ruth Bader Ginsburg como jueza de la Suprema Corte de Justicia, ¿no? Esta vez que los republicanos pues ganaron en mayoría de votos, nombrando a Amy Coney Barrett, que bueno, se conoce principalmente, como habíamos mencionado en alguna otra ocasión, su énfasis conservador en la aplicación o el estudio de la ley en Estados Unidos. Y bueno, lo que esto implica, la forma tan precipitada en que se ha decidido a una semana del proceso electoral en Estados Unidos, dar el nombramiento oficial a esta juez, y otra que finalmente es esa estrategia de los republicanos que sienten el riesgo de perder las elecciones y que en caso de quedar Joe Biden como presidente de Estados Unidos, esta es tener una pieza estratégica en el tablero para garantizar o evitar que se eche para atrás las políticas conservadoras que han puesto los republicanos en estos momentos, ¿verdad? Entonces, bueno, el panorama es complejo, el nombramiento se realiza de forma precipitada y pues sabemos que nuevamente como atenta a los derechos fundamentales de la población cuando se tiene en la Suprema Corte de Justicia a un juez con ese enfoque tan conservador, y especialmente para suplir a un ícono de progresismo en la aplicación de la ley como era Ginsburg, ¿verdad? Entonces, bueno, dejo la reflexión ahí y sería como mi aporte para esta semana. Pues Paola, ya se acerca la hora de la definición. Ayer votó Trump por adelantado. Bien, Marco, te escuchamos. Marco, tienes tu micrófono apagado. Buenas tardes en esta edición tercera de Diálogos y Debates. Yo esta ocasión quiero referirme a un
acontecimiento que la semana pasada un grupo de 43 congresistas norteamericanos, demócratas y republicanos, le pidieron al presidente Donald Trump que interviniera para resolver, y dijeron, lo que el gobierno mexicano está alterando las reglas de inversión en materia de política energética. Estos señores señalan que las empresas estadounidenses están perdiendo miles de millones de dólares porque no se está siguiendo las acciones aprobadas por el gobierno de Peña Nieto, toda vez que México, puesto, es el principal mercado para los productos energéticos estadounidenses, cosa que es cierta. Este reclamo se da básicamente por los cambios regulatorios en materia energética para promover una reforma constitucional y revertir la aprobada en el año del 2014, en el periodo de Peña Nieto, y que para ello se requiere someterlo a consideración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y decidir si el mercado energético es de interés económico o de interés público. Los legisladores norteamericanos señalan que se viola el espíritu de la letra del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, porque impide mover el crecimiento de los países participantes, pues está dando un trato preferencial a Pemex y no así a las empresas energéticas estadounidenses. Estos legisladores representantes de las empresas norteamericanas, es decir, del interés privado, yo creo piensan que la historia camina para atrás, que hay que seguir con lo que se aprobó hace 6 años y que por lo tanto se debe mantener, ahora sí, el popote succionador de nuestra energía para mantener su política de seguridad nacional. Pero ya no es así. No en las mulas de mi compadre, ni en la manera tan deshonesta en que se aprovecharon en el periodo neoliberal. Lo que es plausible es que la reforma que propone el Ejecutivo en México es recuperar el espíritu del artículo 127 constitucional, es decir, un camino apegado al marco legal y darle preferencia tanto a Pemex como a Comisión Federal de Electricidad como empresas públicas, es decir, iniciar un camino hacia la desprivatización y evitar los abusos empresariales. Yo personalmente pensé que los legisladores republicanos y demócratas iban a insistir sobre esta situación, pero hubo de pronto un silencio. Por supuesto, las elecciones en Estados Unidos están ahora por encima de todo este tipo de pleitos que traen tanto demócratas como republicanos, cuyo interés fundamental pues, es llegar al poder. El pretendido sainete que querían hacer no era solamente pues, para ganar votos a una semana de las elecciones. Y hasta este momento ya no volvieron a insistir por las respuestas que el Ejecutivo mexicano les ha dado tanto en las mañaneras como en diferentes conferencias de los lugares que ha visitado. Hasta aquí dejo esta noticia. Gracias. Gracias. Víctor, te escuchamos. Hola, bueno, pues recientemente, en estas horas, la titular de la Secretaría de Energía, Rocío Nale, realizó su comparecencia ante el Senado. Y bueno, hubo cuestionamientos precisamente en el sentido que mencionaba Marco, porque la fracción del PAN le increpó acerca de la carta que los empresarios del ramo energético le hicieron a Donald Trump, sosteniendo que el mercado mexicano se halla en una situación de sobreprotección, dicen ellos. En este sentido, la respuesta de la secretaria fue clara, reafirmando la lógica de reforzamiento del mercado interno. En general, el ambiente de confrontación entre las facciones de industriales, tanto en Estados Unidos como en México,
no deja de manifestarse. Hay una confrontación entre los dueños del dinero de los dos lados. Sin embargo, aquí podemos notar también cómo las cláusulas, por ejemplo, donde se hace un veto explícito a las economías no regidas por el mercado, son muestras también del ejercicio de negociación entre las partes. O sea, una parte suelta algo, la otra suelta otra cosa. No me meto con el petróleo, con el sector energético, pero tú me dejas vetar aquí de manera acomodaticia yo pueda decidir o argumentar que no cumple con las reglas del mercado. Algunos legisladores identificaron este veto como si fuera un veto en contra de China. Sin embargo, pues China está en la OMC, así que establecer algún tipo de controversia en ese sentido sería difícil de argumentar. Pero por otro lado, tenemos una tradición histórica de apoyo a Cuba, a Venezuela, y en este sentido, ahí sí podría haber algún tipo de reclamo por parte de los Estados Unidos y utilizar a México para, si no reforzar, por lo menos quitar o intentar quitar un eje de apoyo para el bloqueo hacia Cuba o a Venezuela, etcétera, ¿no? La posición adoptada por el gobierno mexicano sin duda representa un resurgimiento de la política exterior mexicana en la que nuestro país se posiciona o busca posicionarse como un pivote geopolítico con la intención de maximizar sus beneficios a partir del aprovechamiento de su situación geográfica, así como de la posesión de recursos naturales y abundante mano de obra muy barata con respecto a la de Estados Unidos, con un acceso preferente al mercado más grande del mundo. En este sentido, también se fijaron, por ejemplo, tasas eh, ¿cómo le llaman? Contenido de origen, en el que, por ejemplo, un auto debe de contener por lo menos el 75% del contenido de origen en el TEMEC. Es decir, por lo menos 75% del auto debe de ser o debe de haber sido fabricado dentro de la sociedad comercial que abarca el TEMEC. Por otra parte, también se ha reforzado la autonomía sindical y hay una pretensión de elevar los salarios en México con la intención de entrar en condiciones menos desventajosas, ¿así?, para los obreros en Estados Unidos. Entonces aquí hay un estira y afloja. En este sentido, nos están dejando una buena parte del mercado. Por lo menos, ahí dice que por lo menos el 40% del automóvil debe de ser fabricado con ingresos, bueno, en un lugar donde los ingresos sean mayores a $16 la hora. Eso implicaría un salario mensual como de 54, 55 mil pesos, cosa que los obreros mexicanos pues no tienen aún los mejor pagados de la industria automotriz. Según las cifras reportadas, un obrero bien pagado en la industria automotriz puede llegar a obtener ese ingreso que tiene un obrero estadounidense o canadiense en 3 meses. Entonces aquí hay estira y afloja. Y bueno, es notoria este reajuste, esta reconfiguración del mundo industrial. Esto. Gracias, Víctor. Josman. Gracias, doctor. No, en el mismo sentido un poco que rescata Víctor, me parece importante de esta semana la continuidad de algo que sucede gratamente, y es el retorno de la soberanía y el multilateralismo de México. Este retorno a la doctrina de Gerardo Estrada de los años 30 del siglo XX, porque además de tener la presidencia pro tempore de CELAC, reivindica y le da peso también a las alternativas progresistas que estaban, digamos, en un ciclo un poco crítico por todo lo que han sido las elecciones en Sudamérica, ¿no? Y Centroamérica. Entonces, básicamente la intervención del subsecretario para América Latina y el Caribe, Maximiliano Reyes,
en el cual en 9 minutos 47 segundos más o menos, él critica de una manera enfática el papel que cumple la Secretaría de la Organización de Estados Americanos y de su secretario Luis Almagro, en tanto él no acata lo que los Estados miembros le quieren dar como potestad a la Secretaría para lo que lo represente. Y en esa medida critica el acompañamiento de la OEA a las elecciones de Bolivia, afirma también la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y también llama la atención sobre las elecciones de 2019 en las cuales la Secretaría denuncia, la Secretaría Luis Almagro denuncia y descalifica unas elecciones de una manera arbitraria. Entonces, el señor subsecretario mexicano para América Latina y el Caribe, Maximiliano Reyes, injerencia política. Lo llama y lo invita a reflexionar, pero también es una postura completamente directa para pensar cómo él puede continuar con el rumbo y la dirección de la Organización de Estados Americanos con estos antecedentes. Y esto pues se suma obviamente a todo lo que ha pasado esta semana, en lo que lo pone en una condición crítica. Y me parece que México y un poco con el Grupo de Puebla están haciendo eh, una renovación de los aires que puede ser también la renovación de la CELAC en esta presidencia pro tempore. Me parece súper importante esto que pasa en México con este retorno ya habitual desde López Obrador a la ciudadanía diplomática. Gracias, Josman. Gracias. Finalmente, déjenme agregar una nota más que desde mi punto de vista resultó también trascendente, de que junto con la nota de Bolivia, el triunfo del MAS, de lo que ocurrió en Chile, donde los chilenos votaron por una nueva constitución, por redactar una nueva constitución que desplace a la constitución dejada por Pinochet en 1980. Creo que esos dos actos, lo que ocurrió en Bolivia y lo que ocurrió el domingo en Chile, abren la perspectiva de un camino diferente al que ha seguido hasta ahora América Latina. Bienvenidos los chilenos que han logrado ahora ya acabar realmente con los últimos resabios de la dictadura pinochetista. El camino todavía es largo, pero han logrado ya que aprobar la redacción de una nueva constitución, pero además que esa constitución esté redactada no por los políticos, los partidos políticos de siempre, sino por una constituyente ciudadana. Bien, pues con esto damos a nuestra primera mitad de diálogos y debates de hoy, miércoles 28 de 2020. Vamos al corte y regresamos en unos segundos. Vamos a debatir hoy, decíamos, sobre esto que ha causado un gran revuelo, sobre todo en los medios, la extinción de 109 fideicomisos que manejan un fondo de 6,000 millones de pesos, que obviamente salen de los recursos fiscales, pero que no los maneja el sector público. Es decir, que se entregan a los fideicomisos que se manejan y asignan esos recursos racionalidad pública, más bien utilizan la racionalidad privada. Bueno, pues vamos a empezar. ¿Quieres empezar, Paola? Sí, Doc, bueno, me parece por sí mismo pues es controversial porque implica probablemente muchos elementos, ¿verdad? Entonces no sé en este momento si se va a poder abarcar todos, pero algunos elementos centrales forman en la que estos fideicomisos han sido históricamente utilizados, ¿no? O sea, la importancia de tener fideicomisos sería que hay un cierto rubro estipulado que va a tener una cantidad de recursos y que estos fideicomisos tendrían que funcionar como parte de políticas públicas más amplias. Sin embargo, el uso de los fideicomisos ha sido bastante poco estructurado, de tal forma que el manejo de los recursos pues ha sido un poco turbio.
quiénes se benefician de obtener estos recursos, que además son cantidades millonarias, y la forma en el uso que se hace de estos, como bien señalaba usted al comentar al inicio, esta práctica más privatizante de recursos públicos, ¿verdad? Entonces, creo que la polémica principal en este sentido es la forma en la que se reestructura o se desaparecen estos fideicomisos. Tendría recursos sean asignados a programas y políticas sociales, ¿verdad? Y pues vienen complejidades también en ese aspecto, porque finalmente las políticas sociales, cuando se definen, implicaría eso, la participación social amplia. Y de pronto en México creo que no hemos tenido esa capacidad ciudadana organizativa de expresar, de tener esos diálogos y esas canales de interlocución con las instituciones gubernamentales para que realmente pueda haber una distribución de recursos a todas las grandísimas necesidades que hay en el México tan diverso que tenemos, ¿verdad? Entonces estamos hablando de una cantidad significativa de recursos económicos que es complejo redistribuir, en tanto que tenemos un país en condiciones sumamente complejas en cuanto a necesidades diversas y en un contexto además profundizado por la pandemia y cómo todo ha afectado económicamente, ¿verdad? Entonces creo que más allá de si se deben o no se deben desaparecer o reformular estos fideicomisos, es la forma en la que la administración pública se tendría que hacer, donde la participación ciudadana tendría que estar como muy involucrada también, ¿verdad? Que es algo que todavía nos falta mucho en México. Gracias, Paola. Víctor, ¿cómo ves esto de las protestas? ¿Por qué ha despertado tanta controversia dice, los beneficiarios de los fideicomisos piden que no se liquiden? ¿Dónde ves el problema real? Haciendo una revisión más o menos rápida de los fideicomisos, uno se puede dar cuenta que, por ejemplo, en CONACYT había fideicomisos registrados para gobiernos estatales, para gobiernos municipales, y uno se pregunta, ¿y dónde están esos departamentos o aquellas dependencias de desarrollo tecnológico en los municipios o en los gobiernos estatales? Eso es por una parte. Además, es lógico que se generen estas protestas porque los fideicomisos, en su lógica un tanto opaca, incluyen también una estructura de manejo y de gestión. Entonces, esto implica que hay todo un conjunto de personas que se vuelven profesionales en el manejo de los fideicomisos, se vuelven una especie de gángsters que saben cómo mover ese dinero y que pues se quedan con una parte. Se estima que alrededor del 15% de los fideicomisos se quedan en la estructura burocrática que se genera para poderlos gestionar de manera completamente opaca, porque no le rinden cuentas a nadie. Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar en una cifra conservadora de un 15%, suponiendo que se sigue otorgando la cantidad de dinero necesaria para operar los servicios, por ejemplo, de investigación tecnológica, etcétera, ¿no? O de protección al ambiente, de protección a periodistas. Hay una serie de servicios que el Estado brinda a partir de los fideicomisos, y si se deja de ejercer a partir de estos mecanismos, si los ejercen, no sé, con la CID, la Secretaría de Gobernación, por ejemplo, en el caso de la protección a periodistas, la protección a personas desaparecidas, etcétera, implicaría que habría un ahorro de por lo menos el 15%. Entonces, desde ahí uno sabe que de entrada hay un 15% que se queda en una estructura, de manera clara. Pero además existe una gran opacidad en el ejercicio. O sea, hay por ahí estudios que nos dicen que se otorga un fideicomiso en una combinación público-privada con centros de
de educación público, tipo lo que sucedió con la estafa maestra, y con empresas privadas, con la misión de generar patentes como un indicador de desarrollo tecnológico. Y al final del periodo fiscal, para justificar el ejercicio, se muestra por ahí alguna muestra o una prueba de una patente, y es, no sé, una nimiedad, un pedacito de plástico que sostiene un tornillito, un portavasos, un florero en un automóvil, o sea, cosas de ese tipo. Que dices, ¿cómo esto costó 10 millones de dólares? Entonces ahí hay una fuga. No es que ese dinero se malaproveche, porque sin duda hay investigadores mexicanos que están haciendo su trabajo. El problema, las patentes no se registran en México, sino que como son parte de un fideicomiso, el trabajo de esos investigadores se registra en el lugar de origen de la matriz de las empresas transnacionales. Entonces ahí hay fuga de dinero, hay fuga de conocimiento, y es una espiral de extracción de recursos que le pertenecen al pueblo mexicano. Y obviamente quienes protestan pues, son quienes se los quedan. Lo manejan, ¿no? Sí. En el sexenio pasado, la Volkswagen, la empresa automotriz que opera en Puebla, recibió 891 millones. Y esto evidentemente no se aplica para investigación de tipo social, sino es una investigación aplicada para resolver los problemas que puede tener el funcionamiento de un automóvil. Poco impacto tienen en la sociedad mexicana. Josma, ¿qué opinas de estos fideicomisos? ¿Cómo ves su funcionamiento? ¿Qué te parece a ti desde lejos lo que ocurre con estos fideicomisos? Claro, bueno, a partir de la explicación más minuciosa que nos hace Víctor, quisiera llamar la atención sobre el reto de el día después de que AMLO deje el gobierno, ¿no? Creo que todo esto es un reto para la transición precisamente por los callos que está pisando. Si metemos en una estructura compleja lo que está haciendo AMLO, el Huachicol cuando comenzó a construir Dos Bocas, que es por donde molestan ahorita con el TEMEC a México, mirar también cómo respeta las soberanías, el apoyo a Evo, todo esto se vuelve un paquete pesado que a las élites mexicanas le comienzan a escocer y tocar los recursos precisamente que ellos están acostumbrados a tomar, me parece que nos da la perspectiva de pensar también, está tocando demasiados callos, hay que tener muy presente cómo va a ser la transición. ¿Será Marcelo Ebrard quien estará mirando esa transición para que se logre mantener estos elementos como los de los fideicomisos? Acordémonos cuando Rafael Correa en su segundo mandato quiso tocar la ley, con la ley de plusvalías las herencias de la élite ecuatoriana, cómo reverberan y protestan, ¿no? Entonces, creo que este es un preludio de estas protestas que desde afuera creo que es importante comenzar también a pensar que estos logros no se vayan a perder porque son súper importantes para la soberanía y la dignidad mexicana y con todo lo que implica para América Latina, porque evidentemente es una onda de reflejo, ¿no? Entonces, lo metería como en esa estructura, compañeros. Gracias, Josman. Marco, dicen, y yo creo, yo lo comparto, concibe al gobierno como la fuente de recursos públicos para hacer negocios privados. Los fideicomisos son, creo, una muestra de esto. ¿Tú cómo has visto el transcurso de estas discusiones de desplegados? Dicen que no se cierren, no se liquiden los fideicomisos. En fin, ¿cómo has visto tú esta? Dentro de lo que es el esquema general del problema y los cuestionamientos de los fideicomisos, mucho se reclama respecto
a la ciencia, a la tecnología, y hay muchos reclamos al respecto. Bueno, pero la iniciativa privada ha sido básicamente una de las empresas que han sido beneficiadas, por ejemplo, lo que señalaba Víctor en el caso de Volkswagen, por ejemplo. Pero también fue Monsanto, también fue Mavi, Kimberly-Clark, Bayer, IBM, Bimbo, que por cierto, ahorita les explico que hay cierta información respecto a Bimbo porque dio una buena cantidad de dinero, varias decenas de millones de pesos para instrumentar un aparato y poder generar aire y poder quitar supuestamente grasa de unas papitas que se estaban escurriendo. Al final de cuentas no pudieron reportar otra cosa más que una especie como de churro endulzado, es decir, comida para ser más gordos. Bueno, todas estas cuestiones son eventos corruptos, fueron llevados que operan bajo reglas de operación muy opacas. No existen controles de gasto ni instrumentos de seguimiento de los fideicomisos. La persona que administra, o la institución, o la empresa que administra esto, permanentemente lo esconde y no refleja lo que efectivamente está realizando y da como resultado, en lugar de que sea un beneficiario que reciba como producto algo que le pueda garantizar y quitarle de la pobreza, del hambre, de la situación de la vivienda, etcétera, son beneficiarios las empresas. Y en el caso de los centros públicos de investigación, aquí hay una situación en los cuales la investigación debe básicamente de realizar esfuerzos por vincularse a mecanismos para transferir desarrollos tecnológicos a las empresas y a través de las patentes, como señalaba también Víctor, y licenciamientos tecnológicos, es decir, hacer adecuadamente una comercialización de tecnología. Pero en el caso de la ciencia no es tan limpio, pues ya se señalan que hay ejemplos, como el que se señalaba de la estafa maestra y de los fideicomisos que nos enseñan que en el círculo académico también se encuentran casos de corrupción rampante. Bueno, yo lo dejo hasta aquí porque esto de los fideicomisos, información tan todavía escondida que requerimos proseguir, espero, más adelante, debatiendo este tema tan importante. Gracias. Es importante, interesante esto, tal como lo plantea Josman. Tiene que ver todo ya con el proceso electoral del año que entra y creo que se agudizan las contradicciones Tenemos unos minutos más si alguien quiere rematar lo que ha dicho en la primera vuelta, lo escuchamos. Bien, si no hay más comentarios, vamos aquí nuestra tercera sección y vamos al corte de la media. ¿Sí? Hola, buenos días. Estoy aquí con ustedes porque soy Ricardo Antonio Landa, un colaborador de la Jornada de Oriente, que publica ahora quincenalmente, antes semanal, los viernes, la columna Con la lengua al rojo. Esta columna surgió por idea de Aurelio Fernández y yo, creo que más o menos desde 2012. Fue un atrevimiento de parte de la jornada el hacer esto, pues cada semana en esos momentos publicábamos poesía. La poesía no es a veces del gusto de todos, y menos cuando no se trata de algo rimado, sino el verso blanco, el verso libre, el verso crítico. Mi poesía, fundamentalmente, la que ustedes van a ver este próximo viernes, se llama Todavía y trata de hablar fundamentalmente de cuando uno recuerda en las pequeñas cosas que se encuentra a otra persona
en mi caso, alguien que falleció. Recordarla significa verla en cada cosa que aún puedo ver de esa persona. Y pensarla quiere decir sentirla, evocarla. Los invito realmente a leer ese poema todavía, ese aún, porque ahí ustedes y yo vamos a sentir a otras personas que en este momento se han ido, pero que las tenemos con nosotros. Me va a dar mucho gusto que nos veamos continuamente, ustedes leyendo y haciendo cada uno, como debe ser la poesía, su poema. Bienvenidos a esta columna con la lengua al rojo. Gracias y hasta pronto. Nuestra cuarta sección, ¿qué ver, qué leer, dónde ir? Marco, preparada la presentación de un documental duro, fuerte. Marco, tienes la palabra, por favor. Yo quiero invitarles a un documental precisamente dirigido por Carlos Pérez Osorio y producido por Netflix. Se está exhibiendo a través de Netflix. Se trata del documental Las tres muertes de Marisela Escobedo. Marisela Escobedo fue asesinada frente a Palacio de Gobierno de Chihuahua el 16 de diciembre de 2010. Y este documental lo narra con mucha precisión. Reconstruye la lucha de Marisela por investigar el paradero de su hija Rubí, también muerta, y encontrar sus restos, y por localizar al asesino de su hija Rubí de 16 años. Y, por supuesto, llevar al asesino a los tribunales. Este documental, aproximadamente de una duración de 1 hora, dimensiona las tres muertes en el sentido de que en un primer momento es la narración concreta de femicidios de ella y de su hija Rubí, y nos invita a todos a conocer el dispositivo de ese fenómeno en general en México, la red de prácticas, instituciones, discursos y omisiones que lo convierten en un verdadero crimen de Estado. La falta de preparación de diferentes policías para recibir y procesar denuncias de desaparición de mujeres y la lentitud e incapacidad para investigar. La torpeza en el manejo del sistema acusatorio por parte del Poder Judicial es algo que es bárbaro. La colusión de las policías con el crimen organizado y la incapacidad para proteger a las personas, la porosidad de información de personas del sistema de administración de justicia con la delincuencia, la creación de culpables, de chivos expiatorios para sofocar la exigencia ciudadana de justicia, la omisión culpable de plano, la colaboración del gobierno en el asesinato de la heroica madre de derecho humanista. Hay otro aspecto dimensional en este sentido, que la madre, que es también víctima, se conforma en un movimiento de demanda de verdad y justicia. Como esta valiente decisión la conduce a volver a ser víctima, esta vez de manera directa, ella atrae a sus hijos, sus hermanos, sus acompañantes, amigos, amigas, y genera toda una epopeya de justicia que nunca llega. Es un proceso de gestación de un movimiento colectivo en torno a la mística justera que transforma
primero que nada a la propia Marisela, luego también a su familia y a su entorno cercano. Otro aspecto dimensional de este documento es la narrativa y la estética mental, la manera como se cuenta lo que sucedió, que es muy ágil y mantiene el interés creciente, conjuga entrevistas y mensajes grabados por la propia Marisela, grabaciones de algunos hechos importantes, como la absolución del asesino de Rubí por parte de los jueces, fragmentos de videos de convivencia de la familia Escobedo, etcétera. Estas cuestiones plantean un manejo de imagen de una estética áspera, rasposa, espinosa, así como es el desierto juarense, de la precarización de una situación difícil y dolida de una ciudad. La música que acompaña sin distraer los diversos momentos del doloroso proceso y sobre todo una forma de narrar que no adelanta juicios, no atosiga al espectador con razonamientos condenatorios, sino que va ofreciendo hechos, datos, correlaciones que hacen que cada vez se vaya llegando por sí mismo a la conclusión. Las 3 muertes de Marisela Escobedo, la de su hija Rubí, la de la justicia y la de ella misma, se concentran en lo que podríamos considerar la historia nacional del feminicidio. Es un documental que se invita a verlo, a analizarlo y a discutirlo en familia y compañeros y amigos. Gracias. Gracias, Marco. Pues pasemos a nuestra quinta y última sección, los artistas a cargo de Paola. Pues así es, buenas noches y ya concluyendo esta emisión, tenemos un invitado especial para cerrar con broche de oro. Tenemos a José Mares, él es pintor mexicoamericano y bueno, bienvenido Mares, muchísimas gracias por aceptar la invitación, por estar aquí con nosotros y me encantaría que seas tú quien nos platique qué historia hay detrás de tu arte, detrás de tus pinturas, qué te motiva, qué te inspira a crear estas magníficas obras de arte llenas de colorido, de historia, de simbolismos y adelante. Pues bienvenido. de antemano muchas gracias por la invitación. Me llamo José Mares, soy originario de El D. A la edad de 10 años me moví para Los Ángeles. Viví por 10 años allá y desde el 96 para adelante estoy viviendo en Colorado. Mi arte representa 2 culturas que vienen siendo mis raíces mexicanas. Allá nací y trato de cultivarlas, de dejarlas ahí, seguir creciendo con mi cultura. Pero al mismo tiempo también represento el arte de este lado por tantos años que tengo viviendo aquí, más de 30 años viviendo en Estados Unidos. Muy bien, muchas gracias. ¿Y tienes algunas influencias en crear, en hacer arte? Bueno, sé que has comentado que tienes influencia de Frida Kahlo, de Diego Rivera. ¿Qué otras influencias tiene tu arte? Pues el arte que a mí me gusta es una revoltura de pintores mexicanos, pintores latinoamericanos, pintores nuevos de aquí, de este lado, como el Fonsi, Olivia. Hay varios artistas con los que me identifico, pero con los que más me identifico, el arte de Posada, por el Día de los Muertos. Yo hago mucho Día de los Muertos. Frida Kahlo. Me llama mucho la atención la cultura mexicana. Nuestra cultura es demasiadamente rica en todos los aspectos, como para meterme a pintar cosas que no son de nuestra gente. Para mí eso es muy importante porque se lo inculco a mis hijos lo más que puedo también. Muchas gracias. Y veo ahí en el fondo tienes parte de tu obra y no sé si quieres platicarnos un poco acerca de eso, qué es lo que tienes, como unas patinetas. Son para la nieve. Unas tablas para la Son tablas para la nieve. Son del Día de los Muertos.
No sé si la puedan ver. Sí, sí, Es se el alcanza. dios de la muerte. ¿Nos quieres El dios de la muerte con los barcos significando la llegada de los españoles. La iglesia llegando a México. Un español y un guerrero azteca en combate. Una pirámide significando la llegada de ellos a México y el símbolo que todos conocemos como todo buen mexicano, el águila devorando una serpiente. Y es una de las cosas de las que hago. Muy bien. Y como decíamos, está llena de simbolismos. ¿Qué representa para ti ser un pintor mexicoamericano? ¿Y qué tanta, de repente decimos, bueno, que en inglés, ¿no? Sería si la comunidad mexicana está underrepresented o un poco representada en el arte. ¿Qué retos ha implicado para ti ser un pintor mexicoamericano? ¿O qué logros? ¿O qué nos puedes platicar un poquito en esa experiencia Pues tuya? no sé si es un reto o no. El arte ha crecido demasiado. El tipo de arte, hay arte para todo el mundo, diferentes estilos. Al principio, con la gente mayor aquí en Estados Unidos, miraban que hacía calaveras o del Día de los Muertos y no sabían. Decían que era algo diabólico, que era algo malo. Y yo tenía que explicarles o tratar de explicarles lo que significa el Día de los Muertos para nosotros. No exactamente mexicoamericano, o en parte sí, porque la mitad de mi vida en México, la mitad de mi vida acá. En México ya no dicen, no, tú ya no eres mexicano. Y acá pues nos tratan diferente también. Pero más que nada el reto es tratar de hacer entender a la gente que lo que hace uno no es necesariamente malo, es simplemente un estilo. Y sí, para mí es importante la cultura, las tradiciones, y trato de plasmarlo un poco en lo que yo hago. Pues muchas gracias, Mares. Me parece que tienes unas piezas muy interesantes y bueno, estaremos compartiendo algunas de tus imágenes a lo largo de esta transmisión también. E invitaría en estos momentos si alguien más del equipo de Diálogos y Debate quisiera hacer alguna pregunta A mí me para gustaría Mares. saber si antes de irte para Estados Unidos ya pintabas, si aquí eras un niño pintor en México, y en caso de Pues, que no, ¿qué fue lo que te permitió a ti pintar ya? pues en México, como todo niño, me estaba pintando los pantalones de la escuela. No sabía, pero siempre me estaba pintando los pantalones. En Estados Unidos, cuando llegué acá, seguí dibujando, pero no al 100. Lo hacía a lo que la secundaria, la prepa, pues para dibujarle a las niñas. Les hacía uno que otro dibujo. Pero ya de lleno de dedicarme, no me dedico al 100 a la pintura. Tengo un trabajo regular como toda la gente, lo hago en mis ratos libres, pero dedicarme ya a enseñarlo, a mostrarlo, yo creo que ha sido como de unos 10, 15 años para acá. Y lo mismo, empecé a aprender yo solo. Nunca he tomado clases y he estado aprendiendo poco a poco, tratando de mejorarlo un poquito más, pero estoy aprendiendo a usar más colores, usar más técnicas y así empecé más que nada por enseñar, por enseñarle a las niñas de mi edad en ese tipo. Bien, Gracias. y te quería preguntar también precisamente sobre la técnica. ¿Qué técnicas utilizas? Pues en sí no son técnicas. Yo no soy muy bueno para seguir técnicas. Simplemente me gusta explorar con diferentes tipos de pinturas, revolverle entre lo que es acrílico, aceite,
con acuarelas o lápices. No sé, seguir aprendiendo. Yo no me considero un artista al 100, yo me considero que estoy aprendiendo todavía, porque como nunca he tomado clases, nunca he sabido cómo implementar técnicas. Simplemente conforme lo voy haciendo, lo voy plasmando poco a poquito. Y una última, en general los objetos que tú intervienes, por ejemplo, las patinetas de nieve, las utilizas y otras cosas que tú intervienes las utilizas y tu obra es como un accesorio para embellecer el objeto en sí, o una vez que tú lo intervienes ya no se puede usar. He conocido clientes que me han comprado patinetas, me han comprado para la nieve, pero ellos los llevan a un lugar para que les pongan como un tipo de capa, como a los carros. Si ellos les ponen la capa de líquido para que no se rayen, sí las pueden dar. Pero más que nada es para decoración. Lo que yo hago es para decorar. Y pero sí las han utilizado. Yo hago mucho trabajo como de reconstructivo. O sea, voy y agarro cosas viejas, las arreglo y las vuelvo a usar. O sea, le pongo uso a, si veo un florero que está más o menos, lo pinto, trato de pintar las botellas, cajas, lo que pueda pintar, pues lo hago. Gracias. Pues muchas gracias, Mares. Realmente es una experiencia interesante la forma en la que has ido construyendo tu identidad a través de la pintura y cómo la compartes. Y seré curiosa en qué trabajas. ¿Mandé? ¿En qué trabajo? Ajá. Trabajo para la compañía que es del 7-Up, de la soda o el refresco. Okay. El refresco, la compañía que es el Snapple y el 7-Up. Oh, ok. Que como tenías tu horario. Sí, ese es mi trabajo regular. Entro a las 4 de la mañana y ya salgo hasta cuando acabe. Y lo que es del arte lo hago en mis días libres o cuando hay eventos comunitarios. Muy bien. Porque además eso, tienes una presencia comunitaria interesante, ¿no? Participas en muchos eventos con la comunidad donde se presenta tu arte. Pues trato. Me parece también muy interesante. Cuando mi esposa trabajaba de directora en una escuela que no agarraban recursos del gobierno, no tenían clases de arte. Cuando tenían proyectos, yo iba y les ayudaba a los muchachos. Les ayudaba a hacer sus proyectos de arte para concursar contra otras escuelas o les ayudaba cuando tenían proyectos. Y luego de ahí me conecté con otras 3 escuelas, igual que no tenían recursos para tener clases de arte. Y lo poquito que yo sé, les ayudaba, trataba de ayudarles y estar por ahí para ellos. O sea, para el trabajo comunitario es muy importante. Como artista habla muy bien de uno tratar de ayudar a tu comunidad de una manera u otra, ya sea donando cuadros, pintando en la calle uno que otro mural, o en este caso, tratando de ayudar a los muchachos. Claro que sí. Entonces es una con mucho significado, pero no solo material, sino toda esa carga simbólica que vas construyendo y dejando y compartiendo con la comunidad y con todo el mundo. Pues se trata. Uno, pero va poco a poquito. Pues muchísimas gracias, Mares, por haber estado hoy con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación y espero les haya gustado y que hayan entendido después de todo esto, que haya salido más o menos. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, Mares, que estés muy bien. Gracias, Paola. Pues bien, con esta interesante entrevista la acción de Diálogos y Debates. Lo esperamos la próxima semana, miércoles, a las 6 de la tarde, para seguir dialogando y debatiendo lo que interesa a la sociedad. Buenas noches.